No, esto es demasiado. La verdad que es un montón. No puedo seguir con este análisis. Gracias por ver. Nos vemos. Hoy vamos a escuchar la canción Hijo de la Luna, que pertenece originalmente a la banda española Mecano y que es del año 1986, interpretada por un cuarteto de cantantes surcoreanos que se llama Forestella. A este grupo de muchachos me lo recomendaron en el último vivo que hicimos festejando los 15.000 suscriptores del canal, así que vamos de lleno con el análisis y la reacción. Qué delicado, ¿no? Qué delicado, ya súper agudo, arranca. Por ahora veo a un solo cantante. Inicia cantando en español encima, diciendo Hijo de la Luna, el nombre de la canción. Estamos en Fa sostenido menor, una tonalidad común y corriente. Lo mismo. Fíjate que al final, cuando termina cada frase, se escucha la reverb. Reverb es la abreviatura de reverberación, es el rebote del sonido ambiente, que eso son efectos que se le ponen en vivo siempre para que la voz suene más redondeada, más concisa. Hasta acá está cantando muy delicadamente, está por este registro del piano aproximadamente, llega hasta un Fa 5, Fa sostenido 5. Todavía no llegó tan alto como habíamos visto en otros análisis como el de Dimash Kudaibergen, el de Diana Ankudinova o el de Ima Sumak, pero el final es muy interesante. Tiene este famoso final épico que es muy de videojuegos, que se llama sexto mayor, séptimo mayor o séptimo antiguo, le dicen algunos. Primero, que le da toda esta epicidad que va hacia adelante. Vamos a ver qué pasa ahora. Instrumental, muy lindo, ahí aparecen los otros muchachos. No veo a la orquesta, si es con orquesta en vivo no se ve, por ahí es una pista de playback, pero parece que ellos están cantando en vivo, o por lo menos el primero de ellos. Está cantando exactamente las mismas notas, pero a esta altura. Fíjate que el fraseo es muy similar, pero la pesadez de la voz, si los dos cantaran al mismo tiempo, sonarían como... Muy lindo, muy pesada esa voz, pero muy definida a la vez. Fíjate que se introdujo una segunda voz, espero que en algún momento podamos escucharlos a los cuatro cantar al mismo tiempo. Hacen algo muy utilizado en la música. Tradicionalmente estábamos en una tonalidad, una escala, si querés, que se llama Fa sostenido menor. Es un conjunto de notas, ni más ni menos que eso, pero asciende a este acorde y luego va acá. Es como si hiciera cuarto, quinto, primero. Utiliza este acorde que se llama Sol sostenido mayor para ir al Do sostenido menor y utilizarlo como nuevo punto de reposo, como nuevo punto de llegada. Fíjate que da esa sensación de que llegó a un nuevo lugar sin haberse ido. Y el mismo muchacho que había arrancado a cantar está por la misma zona por la que había comenzado a decir la frase de Hijo de la Luna. Me hacen acordar al ordenamiento de las voces que tradicionalmente se hace en la música, en cualquier coro, que es soprano, alto o contralto, tenor y bajo. Vas a ver las siglas acá debajo. Ellos son 4 y claramente están ocupando cada una de las voces. El primero está haciendo de soprano claramente porque está cantando en el registro más alto. Después hay otro que está cantando en el registro medio como contralto y como tenor. El otro un poco más abajo. Recordemos que soprano y alto se le atribuye a las voces femeninas y el tenor y el bajo a las voces masculinas. Claramente el bajo es el más bajo que escuchamos hasta ahora. Fíjate con qué delicadeza, con qué suavidad y pulcritud sobre todo se escucha a las dos voces cantando al mismo tiempo. Qué lindo. Ahora sí están sonando las 4 voces al mismo tiempo como estábamos esperando al principio, ¿no? Y escuchá lo que hacen en esa parte, hacen un acorde muy especial, que es un acorde napolitano.
tienen una complejidad armónica tremenda. Armónica nos referimos a los acordes. No sé si en la canción original, hecha por Mecano, aparecen todas estas funciones de los acordes, pero lo que estamos viendo es que estos muchachos la están aprovechando al máximo porque están cantando todo lo que está sonando. Como son 4 personas, son 4 voces distintas, pueden hacer un acorde entero y a la vez manejarse internamente esas voces para crear melodías muy interesantes como las que estamos escuchando, claramente. En esta parte específicamente. Este descenso, esta bajada y el final de la frase que repite el nombre de la canción, que eso lo dicen en castellano. ¿Qué pasa esto? Hacen el acorde que se llama dominante, que es el do sostenido mayor, y reposan en el primer grado otra vez, es decir, volvieron al fa sostenido menor, a la tonalidad en la que había arrancado la canción. Esto es lo que decíamos antes de los juegos vocales que pueden hacerse hacia el interior de la canción. Como son 4 sujetos cantantes, pueden cada uno hacer una voz independiente y que las mismas vayan moviéndose como si fueran un instrumento completo, pero cantando cada uno la voz que le corresponde. No, esto es demasiado. La verdad que es un montón. No puedo seguir con este análisis. Gracias por ver. Nos vemos. Fíjate que ahora le dieron una connotación casi de teatro musical con toda esta pomposidad. Fíjate que hacen algo muy interesante a nivel armónico, otra vez con los acordes, pero todo esto lo están haciendo con las voces. Eso es lo que me interesa que entendamos en este análisis. Que no están tocando ningún instrumento, están haciendo todas estas armonías bellas, pulcras y esbeltas con sus voces. Ahí hicieron algo que se llama sustituto tritonal. No, God, please, no, no. Es un nombre complejísimo para decir que hicieron esto simplemente. Bueno, simplemente no, pero... El sustituto tritonal es un acorde que se encuentra a una distancia de tritono, que es este intervalo tan complejo, tan disonante. Pero fíjate que genera muchísima tensión y reposa inmediatamente y no se nota esa dureza que escuchamos en el intervalo flaco o suelto. Y pasa de largo como si nada, siguen cantando ellos, la música sigue. Y no ha pasado nada aquí. Ese bajo tiene como una fuerza oriental en el canto casi marcial, militar. Es tremendamente poderoso pero definido, súper redondo el sonido. Fíjate cómo está constantemente con esta expresión en la cara. No es que lo está forzando, sino que está cantando con el rostro también ese tenor. Claramente podría leer la letra en español para entender qué es lo que están diciendo, pero me parece bellísimo el simple hecho de escucharlos sin siquiera entender qué es lo que están diciendo particularmente en su idioma, y eso me parece que es una de las gracias de estos análisis o estas reacciones, que podamos entender que la música es capaz de trascender cualquier barrera idiomática y que nos puede transmitir sensaciones totalmente profundas y humanas a través de ella. Ahí como se escuchan las 4 voces súper cristalinas o prístinas. Si utilizas auriculares va a ser muchísimo mejor. Vamos a reproducir brevemente esa parte otra vez y prestarle atención que están ubicadas en el espacio las 4 voces por separado y se escuchan muy bien. Y que hacen este movimiento constantemente de subir y bajar, entrelazarse. Lo que nunca ocurre en esta clase de arreglos vocales es lo que se llama entrecruzamiento de voces. Es decir, si una voz está de esta altura y la otra está de esta altura, van a moverse paralelamente, una puede subir y otra bajar al mismo tiempo, pero nunca se van a cruzar, porque eso se va a escuchar como si estuviera mal, como si hubieran intercambiado roles. Cada voz respeta el espacio del espectro sonoro que le corresponde, y eso es maravilloso, y eso se escucha que está bien construido.
¿Viste cómo sostuvieron las voces? Ahí estaba el bajo sosteniendo la voz mientras los demás cantaban encima. Bellísimo, nos estamos acercando al final. Acá hay una breve pausa. Ahí vuelve a decir hijo de la luna en el final para pasar a una nueva sección y la música muy de fondo está haciendo estos pequeños cromatismos, que quiere decir que pasa por todas y cada una de las notas, lo que le da también esta sensación tan a teatro musical como decíamos antes. Vamos a ver qué ocurre en el final de la canción. Es tremendamente bello, eso es un arreglo coral hecho y derecho a la manera clásica pura. Fíjate cómo las voces van entrelazándose y queda súper bien. Ahí las voces, los acordes están subiendo todo el tiempo. La voz más alta, la que podemos decir que es un símil soprano, está cantando. Bellísimo, mientras abajo están los otros muchachos haciendo todos los acordes que ya dijimos. Y fíjate que al final queda súper tenso en el acorde dominante, ¿no? En ese do sostenido mayor, y vamos a ver si resuelven o lo dejan ahí. Resolver significa que ese acorde que está generando tensión vaya al acorde definitivo, al primero, el que le da el nombre a la escala o tonalidad, que en este caso es Fa sostenido menor. Hasta acá parece que es puramente instrumental. Es una buena opción terminar de esa manera, que es la voz más grave. Vos fíjate que habían comenzado la canción con la voz más aguda y ahora la están terminando con la voz más grave, replicando el mismo fraseo, porque ese es el nombre de la canción y la melodía. Hijo de la luna. Y ahí reaparecen las otras voces. Vamos a ver cómo concluye esta historia. Esta suerte de estribillo épico, que es bellísimo. Mirá, escuchá. Y no resolvió, porque después lo que queda es música. Por el espectro de audio que aparece es solamente música, no hay ninguna resolución, y fíjate que quedó otra vez tenso con la voz grave. Queda ahí con la voz grave tensa y no resuelve acá, sino que lo dejan completamente en suspenso, como si estuvieran en la luna. Me gustó mucho escuchar a Forestella, gracias por habérmelo recomendado. Si conoces algún otro tema que te guste que hayan interpretado, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos escucharlo. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que también podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos estamos viendo en estos videos que creé especialmente para vos y que estaría bueno que vayas a verlos en este preciso momento. Chao.